Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 8 de Antropología Filosófica. Estamos en el fundamento del derecho natural de Fichte y vamos a avanzar en esta clase hacia lo que podríamos llamar la teoría de la corporalidad o del cuerpo propio, la influencia recíproca entre los cuerpos y cuestiones más precisas de lo que podríamos considerar una antropología filosófica. A modo de recapitulación sintética de lo que veníamos diciendo, quisiera recordar dos o tres cositas a tener en cuenta. Primero, lo que veníamos viendo es una suerte de entramado de cuestiones regresivas en condiciones. Es decir, hay un punto de partida, el ser racional finito, que no puede ponerse a sí mismo sin atribuirse una actividad transformativa o laborativa, u operante también se puede traducir. Eso implicaba tenía como consecuencia la deducción del mundo sensible como el ámbito en el cual se aplica, se realiza esa actividad, pero también implicaba otros seres racionales a los cuales también se le atribuye la misma actividad transformativa, y entonces esos otros seres racionales son condiciones de la autoconciencia. Es decir, para que la autoconciencia sea tal, requiere necesariamente de la exhortación, del llamado, de la invitación de esos otros seres racionales a un actuar libre, presuponiendo una racionalidad compartida, una suerte de código común y una esfera de libertad sobre la cual operan conjuntamente, una esfera común de libertad. A partir de ahí, en el parágrafo 4, que no tenemos en la selección de textos de Fichte, se establece la relación jurídica. Ahora, insisto en estos puntos o en estos aspectos. Primero, que hay una regresión en condiciones. Segundo, que se va formando una suerte de entramado, porque el sujeto exhortante y el sujeto exhortado no son roles fijos, ¿no? El emisor y el receptor son roles tranquilamente cambiantes en una dinámica comunicativa o educativa, lingüística o de otro tipo. Pero el punto es que no hay roles fijos y entonces ese entramado es como una suerte de red donde siempre se presupone la racionalidad del otro, ¿no? Es decir, la codificabilidad o inteligibilidad del mensaje y la respuesta, ¿no? Mismo en el exhortante como en el exhortado, en una suerte de dinámica que, claro, como que no tiene un punto de comienzo o un punto de final, sino que está sucediendo entre los distintos sujetos involucrados. Eso entonces como un aspecto a tener muy en cuenta, ¿no? Es un entramado. Por más que Fichte hable de una suerte de sujeto 1, sujeto 2, si ustedes quieren, ¿no? Pero además en la respuesta ya cambian los roles y eso está todo el tiempo modificándose. Hay que verlo de manera dinámica y no como un corte fijo. En el mismo sentido, otra de las cosas que advertimos respecto de esta obra de Fichte es muy importante tener en cuenta que el desarrollo, así como implica una regresión en condiciones, implica también una serie de cuestiones que están necesariamente relacionadas. Y entonces por eso decíamos, hay que tener una mirada holística y orgánica de esta obra, en el sentido de no separar las partes, pues si separan las partes, no se tiene en cuenta ni la problematización de dónde viene la sección, ni la problematización a dónde va. Pese a que nosotros en algún punto tenemos que cortar, porque si no tendríamos que solamente dedicarnos a esta obra. Pero con la teoría de la corporalidad estamos pasando a la segunda parte, a la segunda sección de la primera parte del derecho natural, o sea, del primer libro, que es la deducción de la aplicabilidad, ¿no? Es decir, hasta
El parágrafo 4 tenemos la deducción del concepto de derecho. Ahora tenemos la deducción de la aplicabilidad. ¿Esto qué quiere decir? No es un agregado a lo que veníamos viendo hasta ahora. ¿Y por qué lo digo enfáticamente y lo subrayo de entrada? Porque si lo vemos como un agregado, caemos en una suerte de trampa cartesiana, donde pareciera ser que el cuerpo se deduce, ¿no?, de la racionalidad o de la voluntad o del alma, diría Descartes, pero no es ese el planteo de Fichte. No es ese el planteo de Fichte. El cuerpo estaba ya de entrada, solo que ahora en el avance de las determinaciones aparece de una manera crucial. Y entonces lo que tenemos que entender ahora es que la aplicabilidad no es un agregado, sino que de nuevo es una condición que está yendo en esta regresión muy importante. Sin cuerpo no hay autoconciencia tampoco. Y justamente en la instancia de la corporalidad es donde se va a ver que ese entrelazamiento entre exhortante y exhortado lleva a una suerte de comunidad de influencia recíproca. Fundamental para poder decir yo, va a decir Fichte en un pasaje que vamos a señalar. Pero entonces estamos regresando y esto no está separado de lo anterior, está profundamente implicado en esa regresión. Tengámoslo muy en cuenta, justamente porque si estamos entrando en temas que son del meollo de esta obra, ¿no?, del núcleo de esta obra, y que por supuesto van a aparecer muy, muy fuertemente en el siglo XX con la fenomenología y otros desarrollos y otras corrientes, y están en Fichte de una manera, podemos decir, sustanciosa, abundante además, no como una cuestión secundaria, como podría pensarse, derivada del mero pensamiento. No, no, la corporalidad es un tema absolutamente central. Bien. Bien, entonces el cuarto teorema, que es el parágrafo 5, dice así: el ser racional no puede ponerse como individuo operante, acá operante es la misma palabra que venía siendo traducida, bueno, no es la misma exactamente, sino que es un participio, pero que venía siendo traducida como actividad causal o como actividad efectual y que le llamamos actividad transformadora. Operante en el sentido de que obra, o sea, que actúa, ¿no? En ese sentido, y que ese actuar implica hacer algo con el objeto, sin atribuirse un cuerpo, o sea, perdón, el ser racional no puede ponerse como individuo operante sin atribuirse un cuerpo material y sin por ello determinarlo. Aparece primero como cuerpo material, ¿no? Sin embargo, es un cuerpo vivido. Esto digo porque viene después, pero en definitiva es un cuerpo vivencial. Pasa que, claro, la materialidad da una sensación de enajenación en este planteo y sin embargo no es así, como decíamos. Esto es como persona. La persona, o sea, llegamos a un nivel de determinación de lo particular donde aparece claramente lo singular, la persona, que se atribuye una esfera exclusiva para su libertad, etc. Es una persona determinada, ninguna otra es ella misma, ¿no? Todos somos seres únicos, esa frase que tanto nos gusta. Esto constituye su carácter individual, es lo que es, este o aquel, esta o aquella, que se llama de esta o de aquella manera, ¿no? Llegamos a un nivel de determinación específico. El cuerpo nos singulariza, nos vuelve absolutamente quien somos. Bien, luego el parágrafo 5 continúa con una serie de puntos. La demostración es muy breve, ¿no? Es esto que les mencionaba recién. Y después viene 1, 2, 3, 4, o primero, segundo, tercero, en números romanos. El primer punto, Fichte, de alguna manera vuelve atrás, ¿no? Se pregunta qué es lo activo y demás. Y en este punto aparece una suerte, digamos, de parte del mundo, ¿no? O sea, el cuerpo tiene como algo de encontrado. Y claro, uno no puede decidir qué cuerpo tiene, digamos.
y qué cuerpo no tiene, sino que tiene este cuerpo. Y forma parte del mundo, o sea que aparecen otras cuestiones relacionadas con la materialidad con la cual se conecta uno mismo. Pero aún así, el esfuerzo de Fichte, el énfasis, el subrayado, está puesto en que esa esfera que ese cuerpo, eso encontrado, se legitima como la esfera de realización de la libertad. Es decir, lo importante es que la libertad se va a realizar a través del cuerpo. Y es la esfera exclusiva de, y acá sí podemos decir, mis acciones libres, ¿no? En primera persona. Acá sí podemos usar la primera persona en el sentido técnico, digamos, del desarrollo. Y no es algo definitivo, sino que también está producido y determinado, ¿sí? Puesto, ¿no? Dice acá, fijado y detenido en el punto 3. Esta esfera es algo determinado, el producir tiene sus límites, el producto está aprendido como un todo acabado en el entendimiento. La facultad de fijar, y sólo así es propiamente puesto, fijado, detenido. ¿Sí? Es también producido, es una determinación, ¿sí? De lo que va a aparecer ahora, ¿no? Que es la libertad, la voluntad. Digo ahora en el punto siguiente. Pero quiere decir esto, es una esfera de libertad, es algo encontrado, pero que sea algo encontrado no significa, tiene como sí, una parte donde, digamos, yo no soy libre de elegir mi cuerpo en cierto sentido, ¿no? Es el cuerpo que me tocó, pero al mismo tiempo tiene esta especificidad de poder ser puesto y determinado, o sea, que algún tipo de transformación tengo, o sea, la libertad se realiza a través de mi cuerpo, o sea que mi cuerpo va a ser modificable, como vamos a ver. Claro que eso es hasta cierto punto, ¿no? Es hasta cierto punto, pero aún así, digo, no puedo volar, pero no poder volar físicamente no es un problema para mi libertad. Es algo que excede, digamos. Dentro de lo que está como esfera de libertad, bueno, ahí tengo muchas posibilidades de determinarlo, por ejemplo, cuidarnos un poco más y ese tipo de cosas, que no voy a recomendar ahora en pandemia porque ya te lo recomiendan por todos lados. Bien, y así llegamos entonces al punto cuarto, ¿no? Donde dice el cuerpo material deducido es puesto como el ámbito de todas las posibles acciones libres de la persona y nada más. Que la persona es libre significa que mediante el proyecto, la proyección, ¿no? El proyectar, podría decir, un concepto de fin, deviene sin más causa de un objeto, en ese caso que es un fin determinado que corresponde al concepto, y entonces acá es donde se activa la libertad y más concretamente el querer o la voluntad, que habíamos visto también, es un concepto central en este derecho natural. Entonces, obviamente el cuerpo va a tener una serie de movimientos, de acciones libres posibles, se puede eh, modificar hasta cierto punto, ¿no? Y claro, acá aparece el tema de la materia. En el siguiente ítem, la materia es divisible, el cuerpo se compone obviamente de partes y aparece la noción de forma y es lo que se puede modificar, ¿no? Es decir, hay una serie de... El cuerpo tiene una serie de componentes o de miembros, ¿sí? Y estos miembros son los que permiten una cierta articulación y por eso es un cuerpo articulado, con movimiento, con cierta modificabilidad y con cierta modificabilidad no, digamos, es decir, con cierta limitación también, ¿no? En ese punto que veníamos señalando. Este es el cuerpo propio. Y acá tenemos claramente la síntesis al final del parágrafo quinto, la página 151, segundo párrafo.
Un cuerpo como el descrito, a cuya permanencia e identidad conectamos la permanencia e identidad de nuestra personalidad, que ponemos como un todo articulado. Esto también es interesante, esta metáfora del todo articulado, cerrado, porque justamente es la definición del Estado, esta misma, ¿no? Un todo articulado, cerrado, y en el que nos ponemos como ejerciendo una causalidad inmediata por nuestra voluntad, es decir, que responde, esta instancia material que responde directamente a nuestro querer, es lo que llamamos nuestro propio cuerpo. Bien, hasta acá entonces el parágrafo 5. La argumentación que viene ahora, permítanme la redundancia, el movimiento argumentativo que va a hacer ahora Fichte es análogo al que hizo en los primeros parágrafos, ¿no? Es decir, de nuevo, ir hacia atrás en este parágrafo 6 y mostrar que este cuerpo no es una entidad que está sustraída, sino justamente todo lo contrario, que está en una suerte de entramado de interacciones recíprocas, de influencias recíprocas, que lo caracterizan, lo moldean. Dice este quinto teorema: la persona, si ya pasamos del ser racional finito, que era el hilo conductor, hasta acá, ahora directamente a la persona, no puede atribuirse un cuerpo sin ponerlo como estando bajo el influjo, la influencia, ¿no?, de una persona fuera de él, de una persona X, de una persona que son todas las personas en realidad. Porque esto hay que, digamos, si bien tomamos una suerte de instantánea para poder, esto es lo que hace Fichte, ¿no?, para poder ir reconstruyendo la argumentación, esa instantánea en realidad está extraída de una dinámica que es mucho más móvil, ¿no?, más fluctuante, si se quiere, de una persona fuera de él, y sin determinarlo ulteriormente de este modo. Bien, este parágrafo 6 es un poco más extenso que el anterior. Y retoma también algunas cuestiones, así que vamos a ir señalando algunos aspectos, pero quizás no con todo el detenimiento o detalle que llevaría a tenerse al texto, ¿no?, específicamente. Uno de los puntos centrales a tener este parágrafo 6 me parece que es la cuestión de la precedencia de la influencia. No significa para nada ni la disminución ni la aniquilación, que sería más extremo, de la libertad. Todo lo contrario, la influencia es parte de ese juego y es, como vimos con la exhortación, es lo que activa la libertad, ¿no? Entonces, no hay que pensar la influencia como una inhibición en sentido, digamos, negativo de la actividad, en el sentido de que la imposibilita, la suprime o la minimiza. Incluso, de hecho, cuando hablábamos del objeto haciendo eso sobre el sujeto, lo planteábamos también como en términos relativos. Ese mismo inhibir es, o dejar ser al objeto para poderlo captar de manera más fidedigna, por decirlo así, ese mismo inhibir es producto de la actividad. O sea, es una decisión de la actividad. Entonces, en este mismo caso, no hay que pensar la influencia como aquello que va a imposibilitar a la voluntad, sino todo lo contrario, es aquello que la potencia. Y en este sentido, Fichte distingue entre una suerte de doble órgano, un órgano superior y un órgano inferior. Básicamente, ¿para qué? Bueno, básicamente para explicar cómo es, el ejemplo además lo pone, es muy claro, el ejemplo de escuchar, ¿no? Escuchar es una forma de entregarse
a la influencia, ¿sí? Reproducir internamente el sentido de las palabras del otro cuando estamos escuchando, pero no hablarle encima, ¿no? No es hablar, es escuchar quiere decir eso, dar cabida, ¿no? Dar lugar. Y para eso se requiere entonces un sentido, ¿no? Un sentido, esta palabra aparece en la 154 abajo, que articula lo sensible, digamos, el significante, podríamos decir, lo material de la palabra, y lo inteligible, el significado, aquello que está en juego. Y así es que funciona este doble órgano, pero que no es un doble órgano, es un solo órgano actuando en dos niveles simultáneamente. ¿Sí? Simultáneamente. No como una dualidad, sino como una unidad que tiene dos aspectos. Entonces, la inhibición de la acción del cuerpo propio significa al mismo tiempo la recepción de una suerte de materia expresiva de parte del otro y en ese punto, ¿no? La simultánea articulación de esa recepción con la libertad. ¿Sí? Esa materia, dice Fichte, no es una materia... me puede inhibir en algún punto, pero bueno, es receptible, ¿no? Es susceptible de ser recibida, digamos. Y entonces, este apartado tercero concluye en el último párrafo, página 157 abajo, con la acción recíproca de seres racionales, que se influyen necesariamente unos sobre otros bajo el supuesto de que el objeto de la influencia tiene un sentido, ¿no? Este es el supuesto básico, que la influencia se da a través, ¿no? Con lo que decíamos también antes con respecto de la racionalidad, que el contenido de la influencia tiene sentido, y acá sentido tiene toda la ambigüedad de la palabra, ¿no? Sentido es, no solo tiene que ver con el sentir, digamos, con el recepcionar, sino también con el generar una suerte de mensaje que sea inteligible, ¿sí? Que sea susceptible de ser codificado racionalmente por la otra parte. Bueno, después en el punto cuarto de la demostración aparece el tema de la materia más sutil o de la materia sutil, que justamente es el modo de comunicación o concierne al modo de comunicación corporal, ¿no? Incluso a través del sentido o del órgano superior. Justamente lo que vemos acá, lo que vamos a encontrar acá, es que es un detalle que no es nada menor. Bueno, en sí mismo el tema de lo corporal como lenguaje es realmente muy valioso que aparezca en este punto y con este desarrollo. Pero además, Fichte va a llegar a decir ya en el punto quinto que hay mundo porque nosotros formamos una comunidad, valga la redundancia o la cacofonía, comunicativa. ¿Sí? Es decir, tenemos mundo porque tenemos un cierto acuerdo de cómo ver el mundo. Y ese acuerdo afecta directamente a lo corporal, porque justamente el cuerpo es la cara sensible, digamos así, de la voluntad, y la que también interactúa con lo sensible, no solamente lo sensible sutil, sino lo sensible más duro, ¿no? Menos sutil, más bruto, si se quiere. Y por eso dice acá en la página 160 abajo, es que el mundo es así únicamente en tanto que ellos, los que forman parte de esa comunidad que, insisto, se da a nivel corporal,
lo ponen así. Y justamente hay una suerte de conceptos comunes también, ¿no? Esto ya en el punto 6, sexto de la demostración. Dice en el segundo párrafo, un poquito después de la mitad, los conceptos de la articulación determinada de seres racionales y del mundo sensible externos a ellos son necesariamente conceptos comunes. Conceptos sobre los que concuerdan necesariamente los seres racionales previamente a todo acuerdo. Y acá de nuevo hay toda una cuestión respecto del lenguaje, ¿no? O sea, como si fuera que determinado sonido, ¿cómo hicieron los seres? El discurso sobre el origen del lenguaje de Rousseau, Fichte también se hace esa pregunta en otro texto del 95 sobre el origen del lenguaje. Y claro, la realidad es que no es que el acuerdo es espontáneo, el acuerdo sucede, ¿sí? En realidad, el problema del acuerdo es cuando no hay acuerdo, cuando no estamos entendiéndonos, cuando no hay conceptos comunes, ¿no? Retomando aquella idea del dogmatismo, usa conceptos filosóficos, pero le da otro significado. Bueno, ahí es donde surge el problema del acuerdo, justamente por un desacuerdo, como problema de la traducibilidad. Pero si no, no hay problema del acuerdo. Se da espontáneamente una suerte de significado compartido y la justificación, ¿no? Porque en cada uno el mismo tipo de intuición está fundado en su propia personalidad. Entonces, esto es muy importante, este dato. Tenemos un mundo compartido, podríamos usar una visión de mundo, una concepción de mundo, en la cual estamos de acuerdo previamente a estar en desacuerdo. Primero estamos de acuerdo, justamente por eso es compartido, y en todo caso el desacuerdo vendrá como algo excepcional que ocurre después. Este dato es muy importante porque la objeción que se plantea Fichte a continuación, y otra objeción que está relacionada con esta, que es ¿por qué tratar al otro como ser racional y no como cosa o como un objeto más del mundo? Tiene que ver con una suerte, digamos, de factum, ¿no? de hecho, que es que la práctica ya se da, ¿no? O sea, de nuevo, como decimos, hay una visión compartida del mundo, eso ya se da, y el problema del acuerdo surge cuando hay un problema. Del mismo modo, el reconocimiento del otro como ser racional es algo que se da efectivamente, y que en todo caso el problema sucede cuando no sucede, ¿sí? Acá en el punto 7, Fichte se plantea la objeción de si que veníamos diciendo, ¿no? Si la activación de mi libertad depende de la influencia del otro, entonces ¿en qué sentido soy libre y no estoy sometido a esa influencia? Bueno, esa es una comprensión que de alguna manera está desvirtuando el punto de partida. Lo que estábamos diciendo es que la libertad como actividad productiva no se merma de ninguna manera, no se destruye, no se incapacita, digamos así, por no actuar, ¿no? El habla no se destruye por escuchar, ¿sí? Y acá sucede lo mismo, la libertad autocontenida o suprimida, digamos así, no se destruye por dejarse influenciar. Todo lo contrario, gracias a la influencia es que se activa y que se potencia y es mucho más, ¿no? Estamos en el punto 7, los últimos dos párrafos de la página 161. Se plantea ahora una nueva objeción, se ha afirmado que yo no llegaría a la autoconciencia ni podría llegar a ella sin la influencia de otro ser racional.
aunque depende exclusivamente de mí que yo quiera entregarme o no, ¿ven? Ahí está la libertad. Además, aunque igualmente depende de mí que yo quiera en general reaccionar y elegir cómo hacerlo, puedo hasta no reaccionar, hablamos la clase pasada, o no responder. Sin embargo, la posibilidad de esta manifestación de mi libertad depende de que haya tenido lugar la influencia del otro. O sea, de todas maneras parece haber una precedencia de la influencia. Solo entonces me he convertido en un ser racional según la realidad efectiva y no según la facultad o capacidad de llegar a serlo. Si esa acción no hubiera sucedido, yo nunca me habría convertido en racional y entonces mi racionalidad parece que depende del arbitrio, de la buena voluntad o del otro, o del azar, o lo que sea. Sino que, y no soy autónomo, sigue en la página siguiente, sino una suerte de accidente, etc. Y ahora viene la respuesta, ¿no? Como hace Fichte, una suerte de péndulo, ¿no? Va, lleva al extremo y después lanza la respuesta más contundente todavía, como si hubiera juntado más ganas. Esta contradicción no se puede superar, sino por el contrario, sino por el supuesto de que el otro, perdón, esté forzado y obligado por la ley de coherencia, esto que aparece en el parágrafo 4. Ya en aquella primera influencia originaria en la que dependo de él depende al mismo tiempo de mí. Por consiguiente, aquella relación originaria es ya una acción recíproca. Bien, acá es donde juega el entramado, ¿no? Es decir, no se pueden aislar los sujetos, porque no serían racionales si están aislados. Son sujetos, son racionales, son seres y son personas porque estuvieron en acción recíproca con otras personas. Y esto de alguna manera, esta vertiente, bueno, tiene mucha historia en la filosofía, pero justamente lo que está diciendo es eso, es que sin el otro no hay realización del sí mismo y en el modo de relacionarse con el otro es justamente cómo se erige el sí mismo. Fíjense, y acá viene la frase de este parágrafo, pero antes de aquella influencia, ¿no? Antes, yo no soy en absoluto un yo. Yo no soy en absoluto yo. Y acá hay un tema de grafía, ¿no? Que es el yo con minúscula y el yo con mayúscula. Es decir, antes de aquella influencia no he activado la racionalidad en mí. Este es el punto. Ese es el significado, a mi entender, de esta frase. Sin la relación con el otro no alcanzo a ser yo con mayúscula, o sea, la razón. Y entonces, necesariamente la razón tiene que darse en el entrelazamiento con el otro, en la influencia o en la acción recíproca de unos con otros. Salteo un par de páginas. El tema que aparece en la 164 es esta distinción entre dos tipos de organismo, ¿sí? O dos tipos de totalidades, o dos tipos de productos. El producto natural organizado, por un lado, que tiene ciertas características, y el producto artificial, técnico o artístico, como se le quiera llamar, que tiene otras características. Claramente, bueno, el cuerpo tiene que ver con el producto natural organizado, esto es bastante obvio, donde las partes existen en virtud del todo y el todo existe en virtud de las partes. Eso es el lema o la codificación, digamos así, la huella esencial para Fichte del organismo, ¿no? Partes y todo son inseparables, las partes viven gracias al todo y su crecimiento es el crecimiento del todo y así una suerte de retroalimentación en sentido positivo, mientras que en los productos técnicos las partes son como piezas independientes, separados, suponen un autor exterior, una suerte, digamos, de arquitecto,
pero además son independientes, o sea, se pueden sacar, poner, restaurar, reemplazar, etcétera, pero no son fuerzas vivas, no son fuerzas cuya vitalidad se juega a través de las relaciones en las cuales están definidas. Por eso el producto natural organizado tiene claramente, bueno, una connotación específica respecto del cuerpo propio, pero también tiene como metáfora, como sugerencia, una connotación respecto de las relaciones sociales. Es decir, se puede pensar a partir de acá una suerte de cuerpo social donde cada individuo logra realizarse como tal en la medida en que se integra un sistema de relaciones que posibilitan su nacimiento, incluso crecimiento, desarrollo y digamos una suerte de dinámica de actividades que se coordinan y se potencian mutuamente. Con lo cual, digamos, equiparar la fuerza de trabajo, ¿no? Podemos decir, la actividad del cuerpo humano, equipararla a la actividad de una máquina, esto para Fichte sería absolutamente intolerable. Y si bien se extraña un poco esta cuestión acá, o mejor dicho, si bien se entiende esta diferenciación en torno del tipo de organicismo que supone la corporalidad, a mí me parece que es un elemento clave para todo, ¿no? Clave para entender la filosofía de Fichte, por esto que veníamos diciendo desde el comienzo, que es si separamos las partes, las convertimos en entidades supuestamente autónomas que no lo son, digamos, porque forman parte de un entramado de relaciones que las resignifican y las reconfiguran. Porque si fueran extraíbles sin más, no serían influenciadas y resignificadas por esas relaciones. Pero también esta cuestión del organicismo es clave, a mi entender, para concebir, para comprender a fondo la teoría política o la filosofía política de Fichte y su determinada concepción del Estado que se va a figurar, que se va a expresar, mejor dicho, en el parágrafo 16 y 17 de esta obra que no vemos. Pero quiero decir, la cuestión del organicismo no es un tema menor, sino que es una idea muy potente para pensar esta suerte de estado orgánico que Fichte diseña para articular, contener y al mismo tiempo desarrollar las distintas relaciones sociales, económicas y culturales, ¿no? Esto va mucho más allá de lo que estamos diciendo acá. Ahora bien, esta cuestión del organicismo, para no excedernos de nuestros temas, fíjense cómo está precedida, ¿no? Justamente, esta cuestión del producto natural organizado. Está precedida de una suerte, digamos, de guiño de Fichte sobre la cuestión de decir, miren, este tema no lo puedo exponer acá detalladamente, forma parte de una ciencia propia, la antropología. Página 164, el anteúltimo párrafo, es el segundo, bueno, el segundo párrafo al final, antes del punto E. Y justamente lo que viene acá son temas con los que cierra el parágrafo, temas propios de una antropología filosófica. Después de esta contraposición, ¿no? O sea, en el F, este es el punto E, el F, página 165, la semilla, punto de partida de la organización, una observación al pasar, el hombre completa el círculo de la organización también por la reproducción de su especie, es una planta perfecta. Pero es todavía algo más que una planta. Por supuesto, bueno, tiene el movimiento libre propio de un animal, eso también es otra dimensión compartida, y acá viene el punto, ¿no? ¿Qué es lo específico del ser humano?
Lo específico del ser humano es esto que va a llamar acá determinabilidad, formabilidad o formación. Bueno, acá la traducción hace un poco de agua, ¿no? Pero no importa. El punto es este. La capacidad plástica, podríamos decir, del ser humano, que nunca es plenamente acabado, fijo y determinado, sino que siempre está abriendo esas determinaciones a una transformación, a distintas posibilidades. Y así es justamente como juega el concepto de determinabilidad, ¿no? Es decir, abriendo o formabilidad, abriendo esta maleabilidad del ser humano, abre posibilidades siempre contenidas, nunca hay una fijación última y determinada. Y por eso dice en el punto G, en resumen, al final, no, perdón, al medio del párrafo, página 166, en resumen, todos los animales están completamente acabados y terminados, el hombre está solo indicado, ¿no? Y esbozado o proyectado. El observador racional no puede reunir las partes excepto en el concepto de su semejante, ¿no? De su igual, en realidad. Cualquiera, salteo un poco, cualquier animal es lo que es, solo el ser humano no es originariamente nada, nada determinado. Y por eso la apertura de posibilidades de ser cualquier cosa, de devenir cualquier cosa. Lo que él debe ser, tiene que llegar a serlo, por sus propios medios, ¿no? Agregamos nosotros. Y ya que debe ser un ser para sí, tiene que llegar a serlo por sí mismo. La naturaleza ha completado todas sus obras, salvo la del ser humano, donde retiró la mano y entregó de este modo, lo entregó de este modo a sí mismo, y acá de nuevo Fichte se entronca con toda una tradición de consideraciones de la cultura como aquello que viene a completar lo que la naturaleza dejó sin completar, y a propósito, solo bosquejado, solo insinuado, y pero que es lo que justamente hace el ser humano en su propio autohacerse, que como dijimos, nunca es individual, sino que siempre en ese sentido es colectivo. La capacidad de formación como tal es el carácter de la humanidad, la formabilidad, el poder ser maleable, adquirir distintas formas, modificarse, metamorfosearse o estar en devenir, como ustedes quieran. Esta capacidad es lo específico del ser humano. Bueno, y llegamos finalmente a los corolarios, donde se plantea Fichte esta cuestión que ya les anticipaba, ¿no? Cómo reconocer al otro como yo y no como cosa, objeto o no yo. O no yo en el sentido de cosa. Y hay un llamado a nota que es interesante, esa nota. Creo que es de Faustino Oncina Coves el que hace las notas. No esta parte de la traducción, pero sí las notas. Donde, bueno, en una carta a Reinhold, Fichte dice, no es lo mismo montar a un caballo que montar a una persona que está montando el caballo, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para diferenciar la persona? Y en otro texto interesante, en otro pasaje interesante de las introducciones, de la segunda introducción hacia el final, Fichte dice, bueno, tenemos que, ¿cómo hacemos para distinguir, ¿no? Cuando quizás cortando un vestido a medida se va la tijera y pincha a la otra persona, ¿no? O sea, podemos distinguir la vestimenta del cuerpo claramente, y el cuerpo de la persona de otro cuerpo con el cual parecería estar asociado o asociada, ¿no? Es decir, cómo deslindamos el otro de la objetividad. Este es el punto. Hay una pregunta retórica interesante en la página 167, no puedo dejar de leerla porque es muy valiosa, ¿no? En el primer párrafo, después de mencionar a Kant y quién debe formar parte del reino de los fines y de la misma legislación y quién no, dice, pues ¿cómo sé que
un objeto determinado es un ser racional, si por ejemplo, acá está mal la tilde, me acabo de dar cuenta, la protección de aquella legislación corresponde solo al europeo blanco o también al africano negro, o si solo al hombre adulto o también al niño, y si no puede alcanzar también al fiel animal doméstico. Tremendo tema este, tremendo tema por todos lados. ¿La racionalidad es solo europea? ¿Es solo blanca? ¿Es solo adulta? ¿Es solo humana? Es una pregunta terrible. ¿Y qué contesta Fichte? Bueno, la respuesta esta vez parece chiquita, pero en realidad para entender esta respuesta hay que reponer todo lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Hace tiempo que la naturaleza ha decidido la cuestión. Y acá apela también a un motivo cartesiano del Tratado de las Pasiones del alma. Nadie huye a la vista de otro ser humano, como si fuera un animal peligroso sobre el cual Descartes propone huir en realidad, como si fuera un animal feroz, ¿no? Entonces, este es el punto clave. El ser humano es el ser humano, de eso no hay duda. La práctica y todo este sistema todo este entramado que venimos mencionando de relaciones, de sentido compartido, de conceptos comunes, de constitución del mundo, de legislación en este caso. Es decir, toda esta cuestión de la racionalidad viene siendo trabajada y en la práctica se da efectivamente. Cuando no se da, cuando se niega la humanidad del otro, es justamente cuando surge el problema. Ahí es donde surge el problema. Cuando no se da un reconocimiento en términos de reciprocidad y de paridad, sino de sometimiento al estilo amo-esclavo, digamos, es justamente porque para Fichte el reconocimiento del otro como ser humano está implícito, pero al mismo tiempo se está negado como persona y entonces con ello se pretende justificar la racionalidad. Pero si renunciamos, perdón, el sometimiento, pero si renunciamos a la racionalidad, lo único que queda es la fuerza. Entonces, entre amo y esclavo, la cuestión se va a decidir por la fuerza, no por la racionalidad, ¿no? También un pasaje conocido de la política de Aristóteles, justamente, cuando ¿tiene racionalidad el esclavo? Sí, bueno, comprende, pero no puede decidir. No, de nuevo, tiene racionalidad el esclavo, solo que se le está negando su libertad, su humanidad, etc. Ese sería el punto para Fichte. Previamente, en la relación de sometimiento, previamente hay implícitamente y presupuesto un reconocimiento de la humanidad del otro, solo que después se le añade la negación, ¿no? Esa sería la forma de argumentar de Fichte. Y en lo que sigue, hace un análisis de distintos aspectos, ¿no? Digamos, el ser humano no es pupilo de la naturaleza, bueno, toda una serie es educable, tiene tacto, dedos, rostro, ¿no? Termina toda esta serie de datos más específicos en la cuestión del rostro, ¿no? De la cara. El rostro humano es absolutamente sagrado, ¿sí? Esto es lo que, bueno, hasta la boca, ciertos detalles. Recomiendo para esta cuestión de la corporalidad y todo esto que también tiene mucho que ver con Herder, los textos de Virginia López Domínguez, que trabajan muy, muy bien el tema. Cuestiones que la figura humana, si no nos convencimos por la práctica, si no nos convencimos por toda la cuestión de la reciprocidad del reconocimiento, bueno, Fichte acá da una serie de detalles, si se quiere, más de corte empírico, para decir, bueno, la figura humana es esto, aquello, lo otro. Pero la práctica ya lo tendría que tener resuelto. Y lo que tenemos que asumir es que para la razón, la figura humana es sagrada. Sagrada. La figura humana es necesariamente sagrada para el hombre, ¿no? El punto es que, bueno,
como decíamos antes, lo que suele hacerse es no continuar, no ser coherentes con esa sacralidad. Bueno, y varios detalles hay acá que los paso por alto, ¿no? La idea de que el hombre le cuesta un montón, ¿no? El ser humano tarda mucho más, los animales aparecen acabados, a las pocas horas de nacer ya son independientes, en cambio el hombre necesita el cuerpo de la madre eh, y no tiene justamente un... Sino, el completarse del ser humano se da a través de la cultura, ¿no? Y aparece también el tema de la educación, bueno, distinto, y la elevación, ¿no? De esta idea del ser humano como elevándose del mundo sensible para ganar una suerte, digamos, de dimensión espiritual, inteligible, conceptual, que es justamente lo contrario del juego de fuerzas puramente sensible. Bien. Bien, con esto se cierra la teoría de la corporalidad. Si bien hay un parágrafo 7 que forma parte de esta sección, ahí Fichte pasa el tema de la comunidad, ¿no? La comunidad es un querer común, y como todo querer común que enlaza a distintos seres finitos pero al mismo tiempo forma una unidad, requiere de libertad y limitación. Con libertad, con limitación, con querer común, se puede establecer el derecho. Y justamente a partir de el parágrafo 8 en adelante, se va a ocupar de la doctrina del derecho, de la aplicación del derecho natural. Esto quiere decir que todo lo que expuso hasta ahora va a estar vigente en el derecho natural, solo que van a aparecer una serie de problemas. Concretamente, en lo que sería la secuencia clásica del justnaturalismo, Fichte parte de un derecho originario, que es una ficción, donde el ser humano se apropia de los objetos a partir de la voluntad, a partir del trabajo o simplemente por la voluntad de posesión o modificación, etc. Y por supuesto aparece el cuerpo propio realizándose en determinadas esferas del mundo sensible, es decir, más allá de sí mismo también. El problema es que, claro, cómo se delimita ese derecho originario es un gran problema, y el problema surge cuando dos personas dicen esto es lo mismo y cómo se ponen de acuerdo. Supuestamente se puede ensayar una suerte de derecho de coacción, que sería un dispositivo mecánico para resolver, para exigirle al otro el reconocimiento de aquello que era mío por mi propia actividad y reparar si hubo daño o lo que sea. Bueno, esto supuestamente funcionaría en este plano de horizontalidad, pero el problema es que no funciona en realidad, porque el otro también se considera con derecho al mismo objeto y entonces no quiere que se le aplique el derecho de coacción, pero además, ¿quién lo aplicaría? ¿Quién es el dañado? El otro también puede decir yo soy el dañado. Y entonces así no hay confianza, no hay seguridad, no hay comunidad en última instancia y tampoco hay derecho. Para Fichte esto se va a resolver con un tercero, que no sea ni uno ni otro, al cual se le confíe la posibilidad de juzgar, y ese tercero es una voluntad común, que es el Estado. Necesitamos tener una voluntad común que pueda articular, dirimir, pero también potenciar conflictos dirimir conflictos y potenciar las actividades, ¿no? Coordinar, conducir, delimitar, pero también posibilitar, porque el hecho de que se delimite es una forma también de garantizar que se pueda realizar. Y eso es el Estado. Eso es el Estado, y después viene la segunda parte donde va a desarrollar todos estos aspectos, parágrafos 17, 18, y como les decía al principio, el Estado comercial cerrado. Pero esa instancia que es el Estado es el ser común, ¿no? La definición del Estado es la definición del ser común. Ese ser común es fundamental, y gracias a ese ser común puede haber seres racionales finitos, pueden establecer entre ellos una relación jurídica estable, duradera, sin destrucción, etc. Bueno, esto para tener un panorama rapidísimo, digamos, de cómo sigue la cuestión del derecho natural.
¿Cómo seguimos nosotros? Bueno, en la próxima clase vamos a trabajar El destino del hombre, que es una obra un poco posterior a esta, del año 1800.